Bueno, bendiciones. Gracias a todos por estar aquí presentes. Vamos a, a continuar con nuestra lectura de la palabra de Dios. Vamos a suplicar a Dios que nos ayude para comprender su palabra, su verdad y su salutación. También que nos ayude a poder conocer más de Él y vivir para Él. Eh, Oremos. En nombre de Jesús. Padre, en nombre de Jesús, venimos delante de ti con la necesidad, con la abundancia de necesidad de nuestro corazón para procurar tus caminos, tu verdad y tu salvación. Ayúdanos para no ser insensatos ni soberbios, sino conocedores del amor, de la gracia, la benignidad y la santidad. Te pedimos que manifiestes tu nombre sobre todos los pueblos, que nos ayudes a bendecirte, a adorarte y ensalzarte, perdona nuestros pecados y ofensas, y ayúdanos hoy a poder conocer tu palabra en espíritu y verdad. En nombre de Jesús te entregamos este tiempo, ayúdanos a ser suplicantes de tu amor y tu benignidad, y dígenos en espíritu y verdad. En Cristo Jesús, santo y bendito. Amén. Y amén. Bueno, entonces como hemos estado viniendo estos días, desde creo que ya llevamos casi 15 días hablando de esto, no, 14. Vamos a continuar leyendo el libro de Marcos. Hemos estado viendo prácticamente todo lo correspondiente al endemoniado Gadareno. Eh, y pues para los que no me conocen, mi nombre es Juan José. Entonces lo que estamos haciendo es leyendo el libro de Marcos. Eh, Leemos en este caso la parte del endemoniado Gadareno y según lo que quieran compartir, explicar o algo, pues se está dando. Eh, Vamos a continuar con la lectura de hoy. Otra vez vamos a leer otra vez Marcos del 1 al 20 y vamos a retomar donde nos quedamos la última vez. Dice lo siguiente, Marcos 5:1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejasen estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta acá. Vamos a retomar. Bueno, entonces, como hemos estado hablando ya varias cosas del endemoniado gadareno, eh, hay que tomar en cuenta, tal vez no tanto sí la escritura, pero también el sentir que Dios quiere con nosotros, que ya hemos leído varias veces el endemoniado gadareno, prácticamente aproximadamente 14 veces, pero tomar en cuenta la pregunta es qué es lo que Dios quiere hoy acerca de nosotros con respecto a esta lectura, pues porque, como digo, ya que Dios permita que nos detengamos tanto en esto, es porque tenemos que comprender algo.
Y una de las cosas que tenemos que comprender es la libertad que Él necesita para nosotros. Que es cierto, el endemoniado gadareno, como ya lo hemos comentado, el título dice el endemoniado gadareno, pero más que ser un endemoniado, es una persona que es libre ahora. Entonces, tenemos que entender que Dios quiere libertad, libertad de demonios, espíritus inmundos, que eso que seamos creyentes o cristianos, como lo queremos decir, o el nombre que le quieran poner, no significa que estemos exentos a espíritus, a demonios, a posesiones, a ataques, no estamos exentos a eso. Que si alguien dice si alguien dice que lo contrario, pues la palabra deja ver que no, que estamos propensos. Por eso se dejó escrito Efesios 6, que habla acerca de eso, acerca de la guerra espiritual o la batalla, como a algunos no les gusta la palabra guerra, usemos la palabra batalla si quieren. Guerra, batalla, enfrentamiento, confrontamiento, como sea, la cuestión es que tenemos que pelear, independientemente si es un ejército, si somos individuales, y también, así como en una guerra, tenemos que entender de que en la guerra hay muertos, en la guerra hay heridos, en la guerra hay derrotados, hay victoriosos, pero eso que seamos aparentemente de la milicia de Dios no significa de que no hayamos caído en derrota. Porque una cosa es ser parte de la milicia y otra es obedecer dentro de la milicia. Entonces tenemos que entender de que si hubo un tropiezo, etcétera, Dios lo que necesita es nuestra libertad, independientemente de lo que hayamos hecho. ¿Sabes? Por eso mismo no se indicó el porqué del endemoniado gadareno, por qué fue que fue endemoniado. Tal vez ya investigando se pueda uno enterar por qué. Pero lo más importante es lo siguiente: Dios quiere nuestra libertad, nuestra liberación, y que esa liberación tiene un propósito. Todo en Cristo tiene un propósito. Solo que por eso es que no veo tan relevante a veces decir que tiene un propósito, porque todo tiene un propósito. Pero entendamos de que en Cristo lo que Él necesita es la libertad. La Biblia dice, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y nos va a libertar por medio también de la palabra. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Antes del versículo anterior dice, el que cumple mis mandamientos conocerá la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces necesitamos leer para conocer cómo es Jesús y qué es lo que Él necesita, qué es lo que requiere, su carácter, cualidades, etcétera, para conocer qué es lo que necesita. En este caso, desciende Jesús de la barca, que vimos en el capítulo anterior que hay una tormenta, y él entra a liberar al Gadareno, pero antes de la liberación del Gadareno vino una tribulación para que el libertador, es decir, a Jesús, no llegara a libertar. Entonces tenemos que tener dos vías, tanto uno, que las circunstancias que estamos viviendo es porque Dios quiere libertarnos, pero hay una opresión, hay cualquier tribulación, etcétera, porque el libertador viene, el Espíritu de Cristo a liberarnos, pero hay una tribulación para que no venga la liberación. Por eso no hay que perder la esperanza. Segundo caso, de que nosotros, si nos envía a liberar, hay una tribulación que estamos enfrentando para llegar a liberar a otros. Entonces, ambas vías, tanto yo entender que la tribulación puede ser causa de que me vengan o yo ir a liberar, cualquiera de las dos. Lo otro punto es que hemos visto son las reacciones espirituales, las contaminaciones que podemos tener, los fluires, etcétera, y la autoliberación que podemos buscar para nosotros entrar en la libertad en Cristo, porque ya nos da una autoridad. El problema es que la autoridad a veces la queremos usar para otras cosas, pero no para nuestra libertad propia. Entonces, eso lo podemos ver de muchas maneras. Personas que tal vez piden una casa, carro, empleo, qué sé yo, restauración, cualquier cosa, buscan primero pedir eso y no buscan su libertad. Si pedimos nuestra libertad, vamos a incurrir en libertar a otros. Entonces tenemos que tener bien en cuenta que la, la prioridad está en nuestra liberación. Si somos libres, vamos a causar libertad. Si no somos libres, no vamos a poder causar libertad. Entonces necesitamos libertad, por eso vemos el endemoniado gadareno o la liberación del el endemoniado gadareno. Ya hemos visto varios puntos, como lo mencioné ahorita. La semana pasada estuvimos hablando casi los últimos 2 días acerca del hato de cerdos. Cómo Dios puede enviar un espíritu, un hato de cerdos, es decir, a personas que están metidas en inmundicia, que Dios puede dar permiso para que los espíritus mueren en esas personas o ese grupo de personas. También cómo
poder autoministrarnos para no entrar en el acto de celos y para separarnos de personas que estén con esas cualidades para tener una libertad con aquellos que buscan y para separarnos de aquellos que no buscan. No por altivez o arrogancia, sino simple y sencillo porque no sea que en el momento que van a enviar el espíritu inmundo estemos dentro del acto de cerdo y nos vamos a ir ¿cómo se llama? Precipitados al barranco, es decir, caer endemoniados juntamente con ellos, ¿no? Ajá, no sé, 14, ok. Entonces el 14, si lo vemos, dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido y su juicio cabal y tuvieron miedo. Entonces vemos como acá la pérdida de razón del endemoniado, tal vez él no estaba en su cabal, como aquí lo dice, en su juicio cabal, es decir, que cuando alguien tiene una posesión no está en su juicio cabal. También dice que estaba sentado y vestido, significa que él de plano solo andaba deambulando y tal vez andaba siempre desnudo, podría ser de alguna manera que también pasaba con ese endemoniado, como lo que pasó con Saúl, que Saúl profetizó y mientras profetizaba se estaba desnudando. Entonces vemos que acá dice que está en su juicio cabal y tuvieron miedo. Entonces, ¿qué nos habla esto? Lo que hemos hablado siempre de la vieja naturaleza. Él tenía una vieja naturaleza, ahora le dieron una nueva naturaleza. Las personas tuvieron un temor de la manifestación de gloria en Cristo. Eso significa de que al momento que Dios nos libere, va a venir un cambio de naturaleza. Como esa área que tenía tomada el enemigo, sea un espíritu demonio, que haya tenido, la arranca de nosotros, la saca, y eso ya entra en una realidad en Cristo. Ya no hay una fantasía, por así decirlo, algo que no es real, sino que ya entramos a un juicio más recto para nosotros juzgar las cosas como son. Porque ese espíritu toma posesión y produce pensamientos, así como Cristo viene y el Espíritu Santo da pensamientos de vida y de justicia, como la Biblia dice, porque mis planes para vosotros son de bien y no de mal. Asimismo, el enemigo pone pensamientos y esos pensamientos nos mueven a tomar decisiones y a anular nuestro juicio. En este caso, la liberación que produce al endemoniado procura un juicio mayor para poder entender. Inclusive, si alguien no entiende la Biblia, si alguien no comprende lo que está escrito, posiblemente tenga una posesión o una influencia espiritual que le impide leer la Biblia y por consecuencia tiene que orar y leer más. Porque la misma palabra va a traer restauración a la mente. Entonces aquí vemos un cambio de naturaleza. Por eso en la Biblia las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y también dice que hay que nacer de nuevo, que Dios da un nuevo nacimiento. Y aquí se deja ver con la liberación del endemoniado. El endemoniado prácticamente nace nuevo, cambian sus vestiduras. El cambio de vestiduras tenemos que entender que como aquí habla de vestido, el cambio de vestidura ya indica una nueva naturaleza. Eso lo vimos con el ayuno, que habla que no pondrá vestido, pero un trozo nuevo, un vestido viejo, o viceversa, un vestido nuevo con un trozo viejo. Habla de la vestimenta espiritual, su vida espiritual, fue cambiada, fue transformada, y a consecuencia ven su cambio en su vestimenta. Es lo que también hemos hablado de los puntos de contacto, acerca acerca de ver un espíritu, un demonio, cómo entra en la persona, y aquí vuelven a tomar en cuenta las vestiduras. Solo que estas vestiduras dan a entender de que él está bien, porque lo miran limpio, lo miran que está vestido. Muchas personas hablarían esto de cobertura, y sí es parte de la cobertura, pero yo más que todo me quiero enfocar en la nueva naturaleza. Es decir, va a haber una transformación espiritual dentro de nosotros, que ahora van a tener otro tipo de vestimenta por nuestra libertad. Ya, porque había unas vestimentas de esclavitud o sin vestimentas y ahora nos dan una nueva vestimenta. Y dice acá que tuvieron miedo. Entonces, vemos cómo lee lo importante acerca de nuestra liberación, porque también no solo va a ser para nuestra libertad, sino para testimonio, porque cuando nos pregunte y por qué eso se hacía ahora, simple y sencillamente uno va a decir, porque Jesús me libertó. Entonces, eso es lo importante de una liberación, porque vamos a poder dar testimonio de Cristo Jesús. Y no avergonzarnos si teníamos algún demonio o espíritu inmundo, más bien
indicar de que el que nos libertó fue Jesús. Podemos señalar a Él. Y si la gente va a tener miedo, se va a sorprender de eso, ¿me entienden? Porque conocían quién era el endemoniado. Y ahora verlo transformado vino un impacto a su vida. Esto igual a mí me pasó. eh, por regular a mí me decían, yo no sabía hasta hace poco, pues, que se reactivó un grupo de estudios de los básicos que yo tenía, amigos. Y uno de los primeros testimonios que ellos me dijeron era de que yo siempre maltrataba a la gente. Yo tenía la costumbre de insultar mucho a la gente. Y yo realmente no me recuerdo. Y ellos me decían, no puede ser que no te recuerdes, ¿no? Y no me recuerdo. Yo trato de bajar libros aquí insulté o algo así, no recuerdo. Sí recuerdo que molestaba mucho, pero no recuerdo que insultaba. Pero me recuerdo cuando yo hablé con un amigo una vez, no me dijo, sino que hasta esa vez, hasta hace poco, me dijo que se había sorprendido de cuando yo lo llamé esa vez, porque era muy diferente a la manera de hablar que yo tenía anteriormente. Entonces, uno puede dar testimonio y le dice, ¿y qué pasó? Va? Bueno, Jesús fue quien me libertó. No para decir, es que yo fui bien pilas, que dejé esto y lo otro, sino que fue Jesús el que me libertó. Libertó mis labios de procurar maldición a los demás. Me dio libertad para ahora poder bendecir y no maldecir. Entonces las personas ven el cambio, ve las vestimentas, ve todo, y eso es la bendición de Cristo. Libertar para un testimonio, porque ese testimonio es vivo, es eficaz, y las personas que están a nuestro alrededor nos se han dado cuenta de la maldad que podemos haber tenido y la libertad que ahora quiere traer, que ha traído Dios, y cómo esa libertad se está viendo viva, física, como en este caso con el endemoniado gadareno, que antes estaba en otros lados, en otros lugares, pero ahora estaba sentado junto a Cristo y tenía un cambio de vestimenta. Por supuesto es la vestimenta interna, pero también aquí habla de una vestimenta física y con una razón. De plano, tal vez le hablaban o le decían algo, hacía muchas cosas, pero ahorita estaba en su cabalidad, estaba con un juicio entero, puesto sus ojos en Jesús. Dice, y les contaron lo que había visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fueran de sus contornos. Entonces vemos también otra pauta con respecto a Jesús, o lo que nosotros podemos inclusive hacer con Cristo, y es bien importante acerca de la liberación, porque vemos de que la libertad del endemoniado causa un problema en la economía de la región. ¿Por qué? Porque habían cerdos. Vamos a ver aquí cuánto era. No recuerdo cuánto era el dato de cerdos. A ver. 2000. Gracias, gracias. 2000. Entonces, imagínense cuánto costará un cerdo ahorita. Saber pongámosle cuenta que cuesta un cerdo 100 quetzales. Estamos hablando de 100 por 2000. Estamos hablando de casi 20,000, no, 2000, 200,000 quetzales sería, ¿no? Estaríamos hablando, si fuese de esa manera, casi estamos hablando de 200,000 quetzales. O sea, prácticamente Dios echó fuera 200,000 quetzales a la bolsa. Solo voy a ver aquí con esos que son malos para calcular. Papá siempre me regañaría por eso, ¿verdad? A ver, 2000. Ajá, exacto. Ay, perdón. Entonces estamos hablando prácticamente de 200,000. Si estamos hablando, aquí, por ejemplo, aquí en Guatemala, o igual lo pueden hacer cálculo en dólares, tenemos 100 quetzales por cerdo y están tiró a la borda 2,000 cerdos, estamos hablando de 200,000 quetzales. 200,000 quetzales nadie nos lo regala, pues. Entonces prácticamente fue, pues, imagínese a alguien que tenga paseando 200,000 quetzales en la calle, ¿verdad? Entonces significa de que afectó la economía de la región y ellos no querían que afectara su economía. Es decir, que cuando a causa de Dios una liberación puede afectar algo en nuestra vida, porque eso que afectó puede haber sido de algo malo que no corresponde. Porque en este caso, hasta cierto punto, o sea, no, ellos no recuerdo, bueno, no sé si esta región cómo era, pero hasta donde yo sé, la Biblia deja ver de que no tenían que tener cerdos. Entonces, en este caso vemos lo importante que es lo que Dios ejercita, pero también lo que puede ocasionar en una comunidad. En este caso,
fue la pérdida económica, por así decir, de 200,000 cerdos. Pero la gran libertad de un hombre, por alguna, como digo, por algún motivo Dios lo hizo, tal vez no tenían que andar paseando cerdos porque no era parte de la ley, se iban a contaminar, iban a morir, iba a haber una fiebre, cualquier cosa. Pero ellos solo vieron su economía. A ver, no me recuerdo dónde está aquí. Vamos a ver. Aquí está. Aquí. Entonces, al ver afectado cierta área de nuestra vida, nosotros tal vez podemos ya no querer. Esto puede pasar, por ejemplo, de que alguien, yo lo liberte, pero puede perder amigos, por ejemplo, los amigos ya no quieren estar con él. Puede ser de que sea familia, la familia no quiere estar con él. Puede ser cualquier situación que quieran echar fuera porque afecta al endemoniado. Como digo, esto se puede dar de muchas maneras. Puede ser que una persona tal vez salía a contar chistes, ponía alegre a la gente, pero ahora que ya está en Cristo ya no hace ese tipo de chistes, ya no es vulgar, etcétera, y las personas dicen, vos que eras antes el alma de la fiesta, ahora solo te la pasas aburrido. Entonces uno puede recibir un rechazo porque ellos están rechazando a Cristo, no vieron la libertad. Tal vez ellos quieren que uno siga borracho o otras cosas junto con ellos, por ejemplo, y no entender de que ya nos dieron una mejor vida, una nueva vida, y ese entorno causa de que quieran echar fuera a Jesús. Vete de aquí. Entonces, cuando nos echan fuera a nosotros, prácticamente no nos están echando fuera a nosotros, sino que nos están echando fuera es a Cristo. Y ellos lo que van a hacer es perder una gran bendición, no solo de libertad, sino algunas otras cosas que se deja ver. Entonces, vamos a ser causa de que nos rechacen. Va a ser eso, como en este caso, Jesús llega a libertar, pero también produce un rechazo en nuestras vidas. Y tenemos que tenerlo bien claro porque a veces no lo tenemos claro, por eso es de cuando a veces nos rechazan, nos dolemos y vemos claramente acá y tal vez a veces lo decimos, pero tenemos que meterlo bien en nuestro corazón de que no importa si nos rechazan, lo importante es que tenemos a Cristo y ahora tenemos una libertad. Antes éramos endemoniados, antes estamos llenos de espíritus, ahora estamos en juicio cabal, estamos en un mejor juicio, en una mejor con mejores vestiduras, pues vestido de Cristo dice la Biblia, pero el mundo a veces no va a querer a Cristo, porque esa libertad causó un problema económico, causó un problema X, Y, Z, pero era porque no era necesario tener cerdos paseando, solo era manifestación de inmundicia. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió, como digo, algo había causado eso. Entonces tenemos que entender bien eso. Va a haber una liberación sobre nuestra vida, pero va a causar también un impacto a nuestro alrededor. ¿Me entienden? Por eso es de que la salvación no necesariamente es personal, porque si una persona se arrepiente y se convierte, toda una generación va a ser beneficiaria de esa salvación. Pues en este caso Abraham creyó a Dios y eso causó la salvación de miles de personas, entradas a un nuevo pacto y una promesa de salvación, al igual que David. Pero como consecuencia causa un problema en la región. Eso también lo podemos ver en el libro de Jeremías, cuando los mismos de Jeremías dicen, nosotros antes cuando le hacíamos comida a la reina del cielo y hacíamos más y tal cosa, nosotros no teníamos un problema económico. Ahora que le estamos sirviendo a Dios tenemos escasez, dijeron en el libro de Jeremías. Entonces por eso querías servirle a la reina del cielo, por causa de eso. Entonces tenemos que entender que no importa lo que estemos viviendo, lo importante es que tenemos a Cristo y nuestra libertad. Y no tenemos que echar fuera a Dios de nuestras vidas. Más bien tenemos que traerlo, aunque puede causar problemas en el trabajo, problemas familiares, problemas de cualquier tipo, pero es porque Él ha traído una liberación a nuestras vidas y no tenemos que echarlo fuera. Es decir, tenemos que seguir creyendo en Él. Él puede hacer estragos, por así decirlo, lo que hemos de llamar de una manera en nosotros, pero es porque tiene la unción de Jeremías. ¿Qué es la unción de Jeremías? Para desarraigar, destruir, pero también para plantar y edificar. Entonces tenemos que tener bien en cuenta acerca de la liberación, que va a venir una liberación a nuestras vidas. Y como le digo, hubo un problema de tribulación antes, viene y da una liberación a la persona, un cambio de mente, un cambio de estado espiritual, un cambio de muchos aspectos, y también poder ver a Cristo, pero también va a venir cosas alternas. No en todos los casos es igual, ¿entienden? Pero va a venir cosas alternas, rechazo, puede ser rechazo de familia, rechazo de amigos, problemas económicos,
problemas de todo tipo, amigos, etcétera. Cualquiera que no me podría imaginar qué tanto puede pasar, pero tenemos libertad. Y aunque ellos echen fuera a Jesús, nosotros no tenemos que echarlo fuera, porque hemos conocido su libertad. ¿Me entiendes? Entonces hay que tomarlo en cuenta también. Esto también pasa en el libro de Hechos, si no mal recuerdo, cuando comienzan a predicar el evangelio y aquellos que hacían estatuas ¿cómo se llama? De Diana en el libro de Hechos, dice que comenzaron a protestar que por qué predicaban el evangelio. ¿Por qué? Porque estaba afectando a la economía, porque eso que ellos, su sustento, su forma de vida era idolatría. Hacían estatuas de idolatría y vendían de la estatua Diana, de la diosa Diana. Entonces, a la hora de predicar el evangelio, afecta a la economía. ¿Por qué? Porque estaban vendiendo. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso, en el sentido de nosotros no rechazar, porque puede afectarnos a nosotros aparentemente muchas cosas por haber creído en Cristo y por tener una liberación. Sigamos, aquí dice el 18, dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Entonces vemos la necesidad del endemoniado, la gran necesidad. Por eso la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y él sabía, como digo, no sé qué hizo realmente antes de eso. Él tiene pues una gran cantidad de demonios, es echado fuera los demonios. Y él al conocer esa gran libertad, porque realmente era un gran esclavo prácticamente de los demonios. Y nosotros tenemos que entender eso, pues, como vuelvo y recalco, todo aquel que está fuera de Cristo está endemoniado y lleno de espíritus inmundos. Quiera o no lo quiera, necesita ser liberado en Cristo Jesús. Todo aquel que está en Cristo, que creyó el Evangelio, pero no vive conforme a la palabra de Dios, que no busca a Dios en oración diaria, que no busca a Dios en lectura, tiene influencias demoníacas o espirituales y espíritus de inmundicia porque los ha dejado entrar a su vida. Sea porque se la pase diariamente viendo una película 2 horas o se la pase solo trabajando, todo eso es una influencia espiritual que aunque vaya a la iglesia 1 o 2 horas no se le va a quitar. Consecuencia de eso tenemos que estar en constante oración y lectura, en ayuno, en vigilia, si lo queremos llamar, etcétera, etcétera, porque si nos descuidamos va a entrar algún ente del enemigo a atacarnos. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes. Por eso que hay personas que nomás comienzan a buscar y comienzan el montón de problemas, porque el enemigo sabe de que no le gustan los problemas y por consecuencia va a mandar problemas para que la gente deje de buscar. Por eso que hay personas que comienzan a orar y les comienza a llover. Les comienza a pasar problemas, tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabe Dios, sabe el enemigo de que al tirar problemas la gente va a dejar de buscar. Y también por lo que vimos del endemoniado gadareno, que va a venir una tribulación porque viene una liberación. Entonces tenemos que continuar, a pesar de los problemas, a pesar de las tribulaciones, porque hay una libertad que se va a manifestar, pero tenemos que seguir, y seguir, y seguir, y seguir insistiendo. Pero lo que voy y recalco es, usted que es cristiano, o que es creyente, o dice serlo, tiene posesiones o espíritus inmundos si no está buscando de Dios. Pero si lo entendemos, vamos a saber que necesitamos liberación. Así de simple. Alguien está enfermo y dice, no, yo no estoy enfermo, y aunque pase tirado 3 veces en la cama y él dice, no estoy enfermo, no estoy enfermo, va a estar enfermo, va a tener dolor de cabeza, va a estar hasta o infección del oído, cualquier cosa, va a estar enfermo. Hasta que él no reconozca y no diga, mire, estoy realmente enfermo, y va al médico, y el médico le dice, mire, usted está enfermo, y tiene esto, esto y esto y esto, tome este y este y este medicamento, se va a dar cuenta realmente del gran problema que tiene. Hay personas, por ejemplo, el cáncer, hasta donde yo sé, no es detectable hasta que se va a hacer un examen y tal vez la gente no ha tenido los síntomas y se detecta que tiene y se comienza a tratar. Pero siempre estuvo el cáncer ahí. No generó un efecto, no generó un problema, pero estoy. Creo que el SIDA es similar. Están ahí, son silenciosos, no pasa nada, igual como inclusive como el COVID.
Son, si no estoy mal, son hasta los 15 días comienzan los síntomas, pero significa que el día 1 ya lo tiene. El problema es que no se ha manifestado, pero siempre se tiene. Lo único que se hace más grave, igual son los pecados. El pecado está y el pecado comienza a crecer y a crecer y a crecer hasta que se manifiesta aún más. Esas manifestaciones son problemas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. De igual manera, cuando uno busca a Dios, uno puede leer una hora diaria, y tal vez a veces no se manifiesta nada aparentemente, pero al tiempo se va manifestando cada vez más la revelación y la gloria de Dios. Por eso tenemos que buscar constantemente y entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre. También entender que el que esté firme mire que no caiga. Entender que nuestra vida tiene que ser en santidad. Y al grado de entender más o de tener la revelación de la esclavitud de la cual fuimos sacados, vamos a tener mayor pauta de decir como hizo el Gadareno. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Dice que le rogó. Y ya habíamos hablado, creo yo, no recuerdo si fue en la noche o en la mañana, que el Evangelio es un ruego de Dios. Entonces vemos ahora cómo después de la manifestación del Evangelio, que es un ruego de Dios, este señor viene y entra en ruego a Dios para estar con él. Quiere estar con el Evangelio. Quiere estar con el libertador. Te ruego que me dejes estar contigo. Hay personas, como digo, puede ser que no roguemos, no estemos rogando nosotros por estar con Dios. ¿Por qué? Porque no hemos conocido que hemos estado en una vida de posesiones, de espíritus, y de que Él, a la hora de yo entrar con Él, de creer en Jesús, he sido libertado. ¿Me entiende? A veces las personas quieren que, por ejemplo, alguien cree y que de repente se comience a revolcar en el piso y echar fuera, pero no entendemos de que hay un cambio espiritual bien marcado al momento de aceptar a Cristo. Porque aunque no lo estemos viendo, está sucediendo. Aunque aparentemente no tengamos percibido nuestros sentidos, pero está pasando. Y ese endemoniado sí quiso estar junto a él. Entonces la pregunta es acá, ¿nosotros realmente estamos rogando a Dios por estar con él? Porque hemos entendido de dónde nos sacó, hemos entendido de la libertad que nos hemos dado. Porque una cosa es, por ejemplo, en mi caso, cuando yo creí en Jesús, pues simple y sencillamente fue aquello de, estoy despreciando a Jesús, me tengo que acercar y me acerqué. Pero ahora, cuando yo ya el Señor me ha enseñado varias cosas y me pongo a pensar y recordar, y digo yo que infiel he sido, o un montón de cosas que he visto de mis liberaciones, porque yo he tenido liberaciones, como digo, yo soy una persona que he buscado en mucho tiempo, y inclusive iba a la iglesia casi todos los días, y aún así dentro de esas situaciones, de esos años prácticamente de estar, he recibido liberaciones, no necesariamente al inicio, sino que conforme a mi vida he recibido liberaciones de cosas que he tenido y se me han manifestado, y siempre hay una constante liberación. Y sé lo que significa ser liberado y también comenzar a entender más acerca de la libertad que Él quiere darnos y de la libertad que nos dio nomás al creer en Él. Que uno no lo entiende al principio, o tal vez no se manifestó uno, tal vez no, como digo, no se revolcó, qué cosas piensa una, a veces la persona, pero sí hay una transformación, sí hay un renuevo, y ese renuevo va en progreso. Por eso le decimos la luz como la luz de la aurora, que va en aumento. También le dice que vamos de gloria en gloria. Si alguien no conoce que va de gloria en gloria, la pregunta es, ¿qué está pasando en su vida? ¿Por qué es que no va en gloria? ¿Por qué no ve la gloria? Entonces, eso es importante verlo para conocer de que hemos sido liberados de un gran mal. Esa es la ventaja de leer la Biblia. Como le digo, la ventaja de leer la Biblia no es únicamente y exclusivamente solo, sí lo leí y ya lo leí, como muchas personas, ya leí la Biblia una vez y qué más, ¿no? Como que fuera, no sé, una historieta, ¿no? Sino es el hecho de entender de que la Biblia es algo preciado que Dios nos va a dar y que aunque leamos muchas veces, tal vez no vamos a comprender, sino que hasta el momento que Dios nos mire dignificados en dignidad para darnos una revelación, nos la va a dar. Aunque nosotros leamos 20 veces el mismo capítulo, si Dios no nos quiere dar la revelación de un verso, no lo va a otorgar. ¿Entiendes? Por ejemplo, en mi caso, ya he leído más o menos, no lo digo para la vanagloria, sino para ejemplificar, tal vez 50 veces el libro de Romanos, por ejemplo. Y yo recuerdo que, pongámoslo de esta manera, a la vez 40 de haberlo leído, recuerdo que vi un versículo que siempre lo había pasado, por supuesto que lo había pasado, y tal vez alguien dirá, es que no leyó bien. No,
es que no se ha sido revelado, porque la Biblia dice, yo les voy a hablar conforme a lo que puedan entender, con lo que puedan soportar. Y en ese momento leí, y cabal ahí decía, de que nosotros tenemos una esclavitud. Dios dice que nos entregó a pecado, perdón, Dios nos entregó a desobediencia para poder tener misericordia de nosotros. Eso lo dice el libro de Romanos. Y la Biblia habla de las esclavitudes que el hombre tiene. El hombre tiene tres esclavitudes. Tiene la esclavitud espíritu, la esclavitud en el alma y la esclavitud en el cuerpo. Son tres tipos de esclavitud. Dos de ellas las hablan en el libro de Romanos y una de ellas la habla en el libro de Eclesiastés. La espiritual es que fuimos sujetos a vanidad. Por eso Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad de lo que se habita en el hombre. ¿Y vanidad qué significa? Vanidad también significa vacío. Entonces, el primer nivel de esclavitud es el espíritu que fue sujeto a vanidad. Cuando uno entra en Jesús, sale una de la vanidad para entrar en la novedad de vida, ser lleno del Espíritu Santo. Ya hay una llenura, ya no hay un vacío. Segundo, entramos en la que es del alma. Porque dice que fuimos entregados a esa desobediencia para tener misericordia de nosotros. Fuimos entregados a desobediencia para tener misericordia de nosotros. Eso significa el alma, porque la que más desobedece es el alma, la que no quiere obedecer, está sujeta a desobediencia. Y a consecuencia de eso somos entregados a eso. Y cuando nos acercamos a Jesús, lo que más nos habla es de obedecer. Obedecer, obedecer, obedecer. El tercer punto es el pecado. El cuerpo, nuestro mismo cuerpo es una prisión. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, porque tenemos una ley en nuestros miembros que es del pecado y en la ley del espíritu. Y dice que lo que quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces nuestra última liberación va a ser la del cuerpo. Por eso dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros juntamente con ellos seremos transformados y llevados a las nubes. Porque va a haber una transformación en el cuerpo. Ya hubo una transformación en el espíritu a la hora de creer en él, porque pasamos de muerte a vida, de vanidad a la llenura del espíritu. La segunda es cuando transforma el alma para que el alma sea como Cristo. Y la cuarta es cuando el cuerpo va a ser a semejanza de Cristo. Pero como les digo, ¿es por qué? Porque Él da la palabra de verdad y el enfoque de Él es la libertad. Porque tenemos tres esclavitudes, inclusive estamos bajo esta esclavitud del mundo, porque todo lo que vemos es vanidad, y también vamos a ser liberados completamente del sistema, porque fuimos liberados en el espíritu, pero no en el sistema completo de que todavía estamos, aunque vivimos en un sistema del evangelio, pero todavía habitamos como personas acá, como extranjeros. Entonces necesitamos arrepentimiento. Necesitamos entender que estamos en esclavitud, pero que Dios tiene el amor perfecto para sacarnos a obediencia, para libertarnos. Tenemos que entender de que hemos pecado y no, el pecado que cometimos no fue necesariamente en este mundo, entendámoslo, porque la Biblia dice que a todos los que pecaron fueron destituidos de la gloria. No fue que pecamos aquí en la tierra necesariamente. ¿Por qué? Porque imagínense que toda persona que naciera no pecó en teoría, ¿no? Sino que entraría en una gloria completa, sino que el primer pecado fue espiritual. Porque la Biblia deja ver eso, en varios pasajes de la Biblia deja ver eso. No necesariamente a la manera de Adán, la manera de Adán solo fue una manifestación de lo que pasó, pero espiritualmente ya venía contaminado el espíritu. Y otras muchas cosas que deja ver la Biblia, por lo mismo de que a los que antes conoció, estos predestinó, y a los que predestinó los justificó, les justificó, glorificó. Pero el primer pecado fue espiritual, porque pecamos espiritualmente y otras cosas más que dejaba la Biblia. Pero lo que voy es esto: Dios quiere darnos una libertad. Entonces tenemos que entender de que al entrar solo en este mundo, ya de por sí entramos en una esclavitud. Ya entramos en una esclavitud. Y Dios quiere libertarnos. Y todo lo ha hecho Dios para misericordia, para que nosotros entendamos. La Biblia dice que al hombre lo fue sujeto a vanidad porque Dios necesitaba que entendiera que hubiera un creador. Por eso mismo deja la creación metida en vanidad, para que él entendiera, para que se diera cuenta de que había un creador. Eso si leen el libro Eclesiastés se van a dar cuenta que habla de eso. De igual forma, la necesidad de la libertad o de la gracia
o por ejemplo de la misericordia que nos metió en desobediencia para que Él pudiera tener misericordia de nosotros. Para darse cuenta que nosotros somos que andamos divagando de aquí para allá y de que Él tuviera misericordia. Es decir, estas personas no conocen, no saben, tengo que tener misericordia de Él. Igual pasa con el cuerpo, la esclavitud del cuerpo es para que nosotros podamos solicitar la gracia de Dios. Por eso la Biblia dice, al apóstol Pablo dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, todo es para tener conocimiento de Dios. Nos ha dado esta pauta, por así decirlo, de esclavitud para que uno pudiera venir, ir con Él y rogar, así como hizo el Gadareno. Al conocer su libertad, rogar estar con Él. Entonces, eso es como digo, es como un test, como un examen de decir, ok, estamos rogando para estar con Cristo. Si no lo estamos haciendo es porque no hemos entendido que somos libres. De estar con el libertador, ¿no? Por eso la importancia de esperar la venida de Jesús. Porque cuando Él venga, vamos a tener una gran liberación. Vamos a tener una gran liberación. No en el sentido de que, ay, no tengo que comer, o ay, que no sé qué. No, sino que simple y sencillamente vamos a dejar de ver las injusticias de este mundo. Vamos a dejar de ver muchas cosas, muchas inclusive aflicciones de uno. Una aflicción que a veces es tan grande de querer estar con Dios y uno orar y sentirse impotente que uno quisiera salirse del cuerpo, como dirían algunos, ¿no? Y uno quisiera salirse de acá, poder salir de esta prisión y poder conectarse con Dios eternamente sin tener obstáculo de nada. Por eso uno se siente corto a la hora de querer estar con Él, porque estamos en una prisión. Es como en las películas sale, ¿verdad? Que sale el que están por teléfono hablando y hay un vidrio por delante. La persona quiere tocar a la otra persona y no puede porque está encerrado. Por más que quisiera estar en el vidrio, hay algo de por medio que no deja pasar, no deja entrar. De igual manera, es con nosotros. Tenemos una prisión, pero necesitamos. Por eso es de que cuando alguien muere, hay que darle gloria a Dios si estuvo en Cristo. Porque Él salió ya de acá, ya su tiempo acabó, ya no va a estar en esta prisión, ¿no? Le dieron una pauta de libertad. Y a veces nos afligimos porque alguien muere tanto. Bueno, estando en Cristo. Si la persona está en Cristo, no tenemos por qué estar tristes, solo sabemos de que Él salió de esta prisión, ya no tiene más aflicción, porque en el mundo, la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero creed en mí, yo he vencido al mundo. Pues el apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque Él sabía que era esto, que estar aquí metido. Tampoco significa que ande de chip, sino que significa que yo tengo algo que cumplir aquí en la tierra porque estoy solo de paso. Pero también tengo que entender de que me va a dar una libertad. Y para darme mi libertad yo tengo que cumplir mi ministerio aquí en la tierra y salir de una vez de esta prisión. Hay muchas figuras de hablar de esto. Lo podemos ver como en el libro de José, que José estuvo preso, aunque hizo prosperar la cárcel, ¿no? Estando en prisión. Y realizó dos liberaciones, la liberación del pan y la liberación del vino, la liberación de muerte y la liberación a través del vino. Por eso cuando es importante la Santa Cena, ¿no? O la liberación. Y a ambos hubieron dos restauraciones. Por eso es importante, como les digo, entender la libertad para rogar estar con Cristo. Entender que hemos sido rescatados, no solo como lo he dicho, a personas, no solo pensemos que Dios nos liberó del alcoholismo, de la adicción, etcétera, sino el simple y sencillo el hecho de no conocer a Dios. Nos salvó de tener una vida sin conocerle. No necesariamente de una condenación eterna, sino el hecho de no conocerle a Él. Solo el hecho de no conocerle ya es un gran problema, pues. Porque el no conocerle, el no creer en Él ya es pecado. Ese es el problema. Lo demás, como la fornicación, todo eso son frutos. Esos solo son frutos, solo son obras, como dice la Biblia, del pecado.
Pero la raíz, la semilla, es el no conocer a Dios. Esa es la raíz. Entonces nosotros para dejar de pecar, lo que tenemos que hacer es conocer de Dios. Por eso es la Biblia que el Espíritu Santo iba a convencer de pecado. ¿Por qué? Porque no creen en Dios. Entonces si yo conozco, le voy a creer. Y cuando yo crea, voy a dejar de pecar. Porque le conozco. De lo contrario, es como que alguien viene tiene una cuestión de manzanas o de guayabas o de lo que sea, y viene y corta el fruto. Lo que va a pasar es que el árbol va a seguir sacando el fruto. Igual es con la fornicación. Si yo vengo y por la ley quiero dejar de fornicar, va a pasar, pero el espíritu siempre va a estar ahí, va a querer dar fruto y va a querer dar fruto y va a querer, yo vivo cortando el fruto y vivo cortando el fruto, pero no quito la raíz. Entonces, cuando yo entienda que el conocer a Dios y el conocer las raíces de la luz versus las tinieblas, voy a arrancar de raíz a la fornicación para estar completamente libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. Pero uno puede volver a cultivar sobre eso, pues si uno sigue pecando y sigue siendo lo mismo, si yo lo liberto, va a pasar lo mismo, vamos a sacar lo mismo. Entonces necesitamos rogarle a Dios estar con él. 19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia. Entonces se dan cuenta cómo Dios le da un enviamiento. Es como cuando uno le dice, Señor, llévame contigo, quiero estar contigo allá en los cielos, sácame de aquí en la tierra, yo no quiero estar yo aquí metido, viendo tanta aflicción, orar y no poder orar, sentirse cansado uno, que de repente uno se pone a orar y se queda dormido. Y rogarle a uno, decirle, mira, necesito estar contigo. Y que Dios viene y le dice, mira, está bien que quieras estar conmigo, pero ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales con grandes cosas el Señor ha hecho. Es decir, viene Dios y le da un enviamiento al endemoniado gadareno y lo manda a predicar el Evangelio. Entonces es cierto, uno quisiera estar con Dios, está bien, pero también los manda, nos da un enviamiento. Y eso es lo importante de esta liberación del endemoniado gadareno, porque vemos cómo todo lo que acontece para que un solo hombre sea libertado. Todo lo que tuvo que ver acontecer. Primero tuvo que ir Cristo en la barca. Se armó toda una tribulación, toda una tormenta, porque iba a liberar al gadareno. Se presenta Cristo, llega al gadareno, manifiesta una manifestación de liberación. Es liberado, hay un problema en la ciudad. Viene luego, él ruega por estar con Dios. Dios le dice que no, que vaya a predicar el Evangelio. Entonces vemos la manifestación no solo en el testimonio del gadareno, porque todo aquel que miraba, y aquel era el gadareno, el endemoniado. ¿Quién lo conocía? Y si él decía, mire, ¿qué tal? Yo no sé nada. Mire, pero fíjese que yo antes era endemoniado. ¿Se recuerdan la historia de aquel gadareno que andaba ahí, iba a divagar y le rompía las cadenas y no sé qué? Sí, 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 soy yo. Entonces es un impacto de saber que había una persona gadareno, que estaba ahí, que todo el mundo conocía de él, era una leyenda urbana, y que de repente diga, soy yo el que era el endemoniado gadareno, con el testimonio. ¿Y qué pasó? ¿Quién lo libertó? Y alguien, es que no le creo, vaya y pregúntale a mi esposa, vaya y pregúntale a mis hijos, vaya y pregúntale a los vecinos. Jesucristo me libertó y da la pauta para la predicación del Evangelio. Y por eso que vemos acá, y dice, y se fue, hizo caso, fue obediente, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Por qué? Porque sabían que era cierto, lo habían visto, lo conocían, todo el mundo sabía que era él. Es como a veces uno sale a la calle y de repente mira un loquito por allá y uno siempre mira que está el loquito ahí. Y que de repente mira uno al loquito, pero ahora está acuerdo ahí, en lugar de estar loqueando, anda predicando el evangelio. ¿Y qué pasó? Hay personas que es curiosa y se le acerca a mí, ¿y usted qué pasó? Fíjese que yo me recuerdo que usted estaba pelando cable, ¿no?
Ah, Jesús me libertó. Jesús me libertó. Porque Dios sabe la necesidad que hay de la exposición del Evangelio, la exposición del testimonio, decir, Él me libertó. ¿Por qué? Porque yo sé que tuve espíritus o demonios dentro de mí y que ahora Él me liberó. Él me liberó. Pues esa canción que dice, me liberó tu poder, me liberó tu poder, me liberó tu poder, yo soy libre. Porque Él nos ha libertado y tenemos que entenderlo. Tenemos que entender que hay un ataque espiritual, hay espíritus y posesiones dentro de uno, influencias que están atacando, pero el único que nos va a libertar es Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que demos testimonio. ¿Queremos estar con Él? Amén, pero también nos va a enviar para que demos testimonio de Él, como lo que pasa acá. Y esto va a pasar, como le digo, uno está en comunión y va a querer uno estar presente con Él. Inclusive uno está orando, por ejemplo, y está en comunión con él, y de repente le va a decir, no, mira, señor, llama a tal persona. Y uno la llama. Y de repente le digo, hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Fíjate que se pasa un problema, no sé qué. Y uno le comienza a hablar de Cristo. Porque esto también pasa en comunión. Pues uno está ahí hablando con Dios y de repente me va a llamar, pues estoy aquí en mi comunión, ¿por qué me sacas de mi comunión? Llamarlo, ve ir a testimonio de mí. Entonces uno llama a la persona, ¿qué pasó? Tengo tal problema, no sé qué. Ah, va, está bien. Y mira, confía en Dios, ta. Y la persona entra en reacción y tal vez va a orar. Pero a uno lo tuvieron que sacar de la comunión para hablarle a alguien que no está en comunión, pero para que esté en comunión. Pero es porque uno ya sabe la libertad que ha recibido. Pero como le digo, es necesario que entendamos, por eso hemos hablado prácticamente del recalco, ya prácticamente hoy es a 15 días de esto del demonio Gadareno, de entender la gran libertad que Dios quiere darnos, porque esa libertad va a representar un enviamiento para que vayamos y prediquemos. Pero necesitamos primeramente ser libres, porque esa libertad nos va a dar la capacidad de ir a libertad, de dar testimonio de la libertad que Dios tiene, de la capacidad de libertad que Dios tiene, de que todo el mundo sabía de que esos demonios inmundos nadie se los podía quitar, solo había uno que podía quitar esos demonios, se llamaba Jesucristo, o se llama Jesús. Teniendo testimonio de la verdad, podemos dar testimonio de la verdad. Por eso Dios necesita que todos seamos libres, porque si somos libres nos va a enviar para dar testimonio de nuestra libertad y indicar que solo Jesús es el único camino y el único que puede libertar. Entonces necesitamos ponerle mucha atención a esto, como les digo, para conocer más acerca de la libertad. Cada quien tiene que leer esto si quiere libertad, ¿verdad? Para que le indique Dios qué es lo que necesita de cada persona con respecto a su liberación. Entender, como le digo, primero, comprender las tribulaciones, por qué pasan en nuestra vida, que es porque Dios quiere libertarnos. Segundo, es porque somos alguien importante, que aunque todo el mundo nos mira endemoniado o sucio, o inclusive desnudo, pero al momento que se presenta a Dios, nos va a libertar. Puede provocar algo en la ciudad, puede provocar algo en nuestros contornos de problemas, etcétera. Pero lo importante es nosotros estar a los pies de Cristo. Y aunque nosotros queramos estar con Él, queremos tener comunión con Él, etcétera, está bien. Pero también aún así nos va a enviar a predicar, nos va a mandar a que demos testimonio y dar gloria de las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, no sé si alguien tiene una duda o pregunta. Que así cerramos hoy. Y ya, primeramente Dios, mañana avanzamos con la otra parte de Marcos 5. Entonces, si no hay dudas, preguntas, oramos para poder tener esto, una liberación como la del Gadareno. Padre, venimos delante de ti, anhelando tu presencia, anhelando tu verdad, anhelando la palabra de vida y poder ser libres de toda situación, ser libres
de toda amargura, ser libres de todo pecado, entender las influencias o demonios o espíritus inmundos que podemos tener y poder entender que si hay una tribulación es por causa que necesitas que seamos libres. Solo te rogamos que se manifieste, que calme la tormenta para nosotros ser libertados, para nosotros correr a tus pies y rogar por tu liberación, que se eche fuera de nosotros todo lo que tengamos mal y que nosotros podamos entregarnos más y no entregarnos a impurezas, sino a la verdad del Evangelio. Y también, ¿verdad, Padre mío? Poder aunque rogar por estar contigo todos los días. Aunque sabemos que por un tiempo estaremos aquí en la tierra, que prácticamente es como un pasón, como que fuese un segundo en este mundo comparado con la eternidad. Pero saber de que en ese ruego tú nos enviarás a predicarle a otro la verdad de tu Hijo Jesús, Padre. Y la libertad que Él causa, porque tu palabra dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si cumplís mis mandamientos y los guardáis, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque tu misma palabra, tu misma verdad se llama Jesús. Así que te pedimos, Padre bendito, poder orar, poder leer tu escritura y tener libertad en Cristo Jesús para ir y anunciar que tú traes libertad, traes liberación. Te agradecemos, te entregamos este tiempo y ora en cada una de nuestras vidas en Cristo Jesús. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, Padre eterno, bendigo a todas las personas que están aquí y que venga liberación a sus vidas, libertad a sus vidas en Cristo Jesús, para alabanza de la gloria de tu gracia y para que ellos puedan anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En nombre de Jesús a todos, espero que estén bien y primeramente nos vemos en la noche y mañana a las 8. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, Juanjo. Dios te bendiga. Bendiciones,